Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos a un conversatorio más de Tan Claro como el Agua. Como ustedes saben, esto es una actividad auspiciada o vinculada a el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua. Este es un proyecto largamente añejado en la universidad y que en este año hemos decidido acelerar su puesta en marcha para que algo tan necesario como la educación, la divulgación, la generación de tecnologías alrededor del agua impacten a la población ya en el corto plazo, porque este es un problema urgente de todos nosotros. Entonces, hemos iniciado estas actividades, hemos iniciado estos conversatorios. Estamos muy agradecidos con los académicos que han participado en estas actividades y estamos muy agradecidos también con la audiencia que ha mostrado semanalmente su interés en estos temas. En esta ocasión tenemos un privilegio poco común, tenemos un investigador de la UAM Iztapalapa, el estimado doctor Raúl Alba. Raúl, bienvenido a esta emisión. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Gracias, Raúl. Bueno, Raúl es un profesional, ya nos platicará, es un profesional de la físico-química, pero con una inquietud particularmente importante sobre las cosas espaciales, ¿no? Y entonces tenemos una oportunidad única de platicar el agua, los temas del agua, la situación del agua, pero desde una perspectiva espacial, ¿no? Entonces esto es algo que se platica poco, es más, es algo que se piensa poco. Entonces, hoy con Raúl vamos a desarrollar este tema, pero como siguiendo la dinámica de todos estos programas, el primer paso que daríamos sería pedirle a Raúl que tuviera la gentileza de platicarle a nuestra audiencia cuál ha sido su formación profesional, cuál ha sido su trayectoria, de qué manera ha llegado hasta donde ha llegado como un destacado profesional relacionado con estos temas. Platícanos, por favor, Raúl. Pues gracias de nuevo por la invitación y tengo el gusto de conocer a Javier desde que era yo estudiante de biología, de la licenciatura en biología en la Unidad de Iztapalapa de la UAM. Soy generación 79-83 de la entonces licenciatura en biología, pero ya entrado en la carrera, estando en el segundo año de la licenciatura, decidí orientarme hacia lo que era entonces el área de concentración en biología experimental. Ahí tomé clases con un buen número de profesores, algunos de los fundadores de la UAM, y una maestra y un profesor que los que tomé clase me invitaron estando ya en el tercer año, casi terminando el tercer año de la carrera, a hacer el servicio social con ellos en un laboratorio que ya no existe, era el laboratorio de bioquímica y biofísica, fundado por el segundo director de nuestra división, de la División de Biología de la Salud, el doctor Sergio Estrada Orihuela. Los profesores que invitaron fueron la maestra Mireya Toro Calzada y el maestro, ya en ese momento estaba terminando su maestría en biología experimental, Eduardo Arce Steigman, químico farmacéutico de la Universidad de Buenos Aires. Ellos trabajaban en estudios de modelos de la translocación de iones, sobre todo iones metálicos a través de membranas biológicas, para entender el metabolismo de la transformación de energía en mitocondrias y cloroplastos. Fue así como me introduje a la fisicoquímica en sistemas biológicos. Terminé la licenciatura con ellos, hice mi servicio social con ellos, haciendo estudios de procesos de análisis electroquímicos de propiedades de moléculas que sintetizan algunas bacterias.
y actinomicetos, hongos filamentosos, que producen sustancias que se pensaba que podrían funcionar como antibióticos, pero resultaban tóxicos. Precisamente en este grupo estudiaron esos mecanismos y encontraron que esas sustancias que producían esos hongos, sí llegaban a matar las bacterias porque les sacaban el potasio del interior de las células y de esa manera se morían las bacterias, pero ese efecto también se producía, por ejemplo, cuando se probó en animales. Entonces se descartó su uso como antibióticos para uso farmacéutico, pero se convirtieron en buenos modelos de cómo estudiar el papel del agua y los iones en la regulación del metabolismo celular en todos los seres vivos. Ese tipo de líneas, de hecho, dieron a finales del siglo XX por lo menos media docena de premios Nobel. Tuve la oportunidad de conocer algunos de ellos y terminando la licenciatura entré a la maestría en biología experimental. Ahí seguí yo trabajando tratando de entender cómo funcionan a nivel molecular este tipo de sustancias y este tipo de fenómenos. Así obtuve la maestría en biología experimental en el 88, creo, ya ni me acuerdo, fue hace tanto tiempo, en la División de Ciencias Biológicas y buscando al menos llegar a un modelo general del fenómeno. Se justificaba el usar esa línea y esa pregunta para plantear una tesis. Y así fue como planteé mi tesis doctoral, con la que obtuve el doctorado en ciencias en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Iztapalapa, trabajando en el laboratorio de biofísico-química con el doctor Andrés Hernández Arana, haciendo estudios de los cambios en las estructuras de las moléculas mediante observación espectroscópica con diferentes regiones del espectro electromagnético, diferentes regiones de la luz invisible. Luz visible usábamos luz ultravioleta y usamos ondas de radio para entender el comportamiento de las moléculas y así planteé mi tesis de la explicación del funcionamiento de estos moléculas que son la base de cómo funciona la transformación de energía en todos los seres vivos en el planeta, no importa si eres bacteria, protozoario, planta, animal, hongo, lo que sea, todos funcionamos igual. Y yo veía mi futuro en esa línea, hasta que por azares del destino y cosas que suceden en la vida académica, terminé orientándome más a la investigación y educativa, y eso me permitió tener más tiempo, digamos, libre que estar metido adentro del laboratorio de las 24 horas del día casi. Y retomé un poco una actividad que tuve poco después de terminar la licenciatura. Colaboré con el Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM como reportero científico de la revista Naturaleza. Ahí trabajé un año hasta que la revista se cerró por falta de presupuesto. Fue en la época de la hiperinflación, en la década de los 80s. Y me gustó mucho hacer el trabajo de periodismo científico y divulgación. Cuando tenía yo un poco de tiempo, mientras hacía mi posgrado y eso, colaboré un poco con algunas revistas de la UNAM, de la UNAM, de la UAM, Casa del Tiempo, con algunos periódicos como Excelsior, ocasionalmente en programas de radio y televisión, programas educativos, y me fui metiendo más, no de lleno, pero sí fui participando más en divulgación de la ciencia, más que en periodismo, ya realmente fue divulgación. Y a raíz de una charla que invitaron para Lunes en la Ciencia de la Universidad de Iztapalapa, que se organizan en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias, ahí di una charla sobre pensamiento científico, pensamiento crítico. Y esa gustó mucho y la academia regularmente desde entonces, ya hace más de 10 años, me invita a dar esta charla en diferentes universidades, preparatorias, secundarias, primarias incluso, grupos sociales a lo largo del país. Entonces eso me ha llevado a esto, a hacer actividad de divulgación de la ciencia sin ser yo formalmente divulgador. Y ese tiempo que me quedaba, todavía me quedaba algo de tiempo, y organizando eventos en la UAM, en el 2007, que fue el 50 aniversario del inicio de la era espacial con el lanzamiento del Sputnik, organizamos en Iztapalapa un evento al que invité al que entonces era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el doctor Javier Castellón Fonseca,
quien tenía en sus manos el borrador del acta de creación de la Agencia Espacial Mexicana y me invitó a participar con ellos. Desde entonces logramos que se fundara la Agencia Espacial Mexicana y pude retomar un tema que me interesaba desde que yo era niño, el espacio. Y aprovechando estas invitaciones a hacer divulgación, pues es un tema que he profundizado con mi formación científica y con mi gusto que tengo desde la infancia. Entonces, eso nos tiene aquí para hablar del agua y el espacio. Muy bien, Raúl. Ha sido una trayectoria azarosa, pero afortunadamente azarosa, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a entrar entonces en la materia que nos ocupa, porque como tú sabes, estamos, como ya lo mencioné, estamos ligados a esta creación del Museo Gota de Agua y queremos que esto sea un centro donde se difunda el conocimiento científico, la perspectiva social, económica, etcétera, del agua. Y esta cosa del agua y el espacio es algo que no sería muy difícil encontrar otro profesional que nos pudieras dar la visión que tú tienes. Cuéntame algo que ya te he preguntado varias veces, pero que te vuelvo a preguntar porque lo explicas muy claramente. ¿Cómo llega el agua a nuestro planeta, que debería de llamarse el planeta agua, no el planeta Tierra, ¿no? ¿Cómo llega esta agua hasta acá? Pues mira, es interesante porque el agua es algo tan común y voy a permitirme compartir algunas imágenes que cuando tenemos la oportunidad de ir a la playa, México es un país con dos costas extremadamente largas, con frente hacia dos océanos, al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. En el Océano Pacífico tenemos el Mar de Cortés y tenemos el resto del Océano Atlántico, perdón, del Océano Pacífico. Y en el Atlántico tenemos el Golfo de México y el Mar Caribe. De hecho, esta es una fotografía que tuve la oportunidad de tomar en alguna de las visitas que he hecho al Mar Caribe, al sur de Cancún, en la zona de lo que se llama, ¿cómo le llaman? La Riviera Maya. Y es interesante porque ahí vemos al menos dos tipos de agua. El agua mojada y el agua en vapor. Y es una pregunta que se han hecho astrónomos, biólogos, químicos. Pareciera que es muy abundante el agua. Uno se para frente a la playa y ve el mar y el océano como si no terminara. Alcanzamos a ver el horizonte. Y sí, a 2/3 partes, o 3/4 partes, de hecho, de la superficie de la Tierra, están cubiertas por agua líquida. Agua líquida. El agua, que no consideramos como el agua, líquida. Pero, y surgen dos preguntas. ¿Qué tanta es? ¿Es mucha realmente? ¿Y cómo llegó? ¿Cómo nos llegó? ¿Por qué el planeta Tierra, como mencionas, parecía que debería llamarse el planeta agua? La usamos y de hecho nos fue uno de si bien los humanos surgimos en África en medio del desierto, pues el agua fue fundamental, primero para sobrevivir porque es parte del metabolismo, pero también porque sirvió para que cuando aprendimos a desplazarnos sobre ella, ya fuera nadando o en embarcaciones. Y actualmente lo hacemos por gusto, por necesidad, y nos permite viajar. Alcanzamos a ver algunas nubes, las nubes de repente se ven de diferentes colores dependiendo de cómo les dé la luz. Y la luz es la que nos ha permitido conocer al universo, conocer la Tierra y conocer el agua. Además del agua en vapor, también encontramos el agua sólida o semisólida. Sólida, el hielo, semisólida, la nieve. ¿Y cómo llegó? ¿De dónde llegó? ¿Ya estaba aquí? Fue como dicen algunos textos míticos, mitológicos o religiosos. Si podemos retirarnos de la Tierra, elevarnos sobre la Tierra, elevarnos al aire, volar, podemos apreciar, de hecho aquí podemos ver en esta fotografía agua líquida en el lago que se ve abajo.
y el agua en estado en base en las nubes. Lo interesante es que las nubes pueden ser tanto de vapor como de hielo. Pueden ser líquidas, que es el vapor. En realidad el vapor no es agua gaseosa, sino que son pequeñas gotitas, tan pequeñas que flotan en el aire. O también pueden ser cristales de hielo tan pequeños y tan dispersos que también flotan en el aire. Pero el agua de vapor no la podemos ver a simple vista. Ese es un tercer estado. Entonces el agua la tenemos en sólida, líquida y gaseosa, dirían los termodinámicos. Si nos alejamos más todavía, podemos apreciar que efectivamente la Tierra parece que está formada principalmente por agua. Decíamos agua líquida, agua sólida y agua de vapor. Y algo que notamos también cuando nos elevamos del suelo, si nos subimos una montaña, como la que mostré hace rato, el Iztaccíhuatl, tiene agua sólida porque eso depende de la temperatura. Hace frío, el agua se enfría y entonces pasa de vapor a líquido. Pero cuando disminuye todavía más la temperatura, pasa de líquido a sólido. Pero también depende de la presión, esa misma presión que hace el agua de vapor, el agua en forma de vapor o de gas. Los vapores, los gases se mueven muy rápido y ese movimiento genera presión. Y es la presión otro factor físico que lleva a que el agua se encuentre o gaseosa como vapor o líquida o sólida. Y eso nos empieza a dar idea de dónde vino el agua a la Tierra, si ya estaba aquí, cómo se formó. Te puedo decir que hay 3 o 4 hipótesis, las cuales cada una de ellas cuenta con cierto apoyo en evidencia observacional o experimental. Y no se ha llegado a una conclusión definitiva de dónde llegó el agua de la Tierra. A ver, espérate ahí tantito. Ajá. Si todo esto que nos has explicado tan claramente de el agua líquida, sólida, en gas, que es la que conocemos en la Tierra, yo no he visto nunca que haya reportes de que eso exista fuera de la Tierra. ¿Existe o no existe? Hace 50 años, poco más, o sea, hace 2 años ya van a ser, celebramos los 50 años de los astronautas del Apolo 11 en la Luna. El motivo de ese viaje fue la Guerra Fría, la competencia entre el comunismo soviético y el capitalismo americano. Yo soy mejor que tú eres mejor que yo, no sé. Y finalmente la carrera espacial a la Luna la ganaron los norteamericanos. Cuando llegaron a la Luna y plantaron la bandera americana y le dijeron a los contribuyentes, en esto gastamos su dinero, ya estando entrados en muchos gastos, porque no fue nada barato, la NASA, el gobierno y los científicos que apoyaron la misión se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Hagamos ciencia. ¿Y a qué vamos a la Luna? La Luna, ¿cómo se formó? Hace 50 años no sabíamos cómo se había formado la Luna. De hecho, fue uno de las justificaciones científicas de esos viajes. Fueron 6 viajes finalmente a la Luna. 12 astronautas caminaron sobre la Luna. ¿Y qué fue lo que buscaron? Buscaron rocas que pudieran ser más antiguas que las de la Tierra y las encontraron. Entonces, junto con estudios de rocas lunares y estudios de meteoritos, se ha podido ubicar el tiempo, la antigüedad de la formación de la Tierra y de la Luna, alrededor de 4.500 millones de años. Y no solamente eso, sino cómo se formó la Luna. Entre las semejanzas y diferencias que hay entre las rocas lunares y las rocas terrestres, en la Tierra abunda el hierro y el níquel, 2 metales muy pesados, y en la Luna no son tan abundantes. La Luna se parece más al material de la corteza terrestre. Y eso apoya el hecho de que la Luna se formó de alguna manera a partir de la corteza terrestre. Ahora sabemos bastante mejor cómo. Cuando se estaban formando los planetas en el sistema solar, hubo una colisión se considera de un protoplaneta con una masa similar a la de Marte que colisionó con la Tierra en un ángulo tal que no se destruyeron mutuamente, si no, no estaríamos aquí, sino que fue una especie como de rozón, y en ese rozón de la colisión salió el material que luego por fuerza de gravedad se mantuvo orbitando la Tierra y por misma fuerza de gravedad y electricidad se agregó y formó la Luna. Entonces, primera pregunta que contestó la ciencia en la Luna fue ¿cómo se formó la Luna? Segunda pregunta que se hicieron los científicos sobre la Luna, ¿y en la Tierra hay mucha agua? ¿Habrá agua en la Luna? Ya se sabía que no hay atmósfera en la Luna y entonces suponían que como no hay atmósfera y dada la gráfica que les presenté hace rato,
A muy bajas presiones, las sustancias se transforman en gases, y si son pequeños como el agua, realmente no es un gas muy grandote, muy pesado. Con el calor del sol que recibe la luna, que es el mismo que recibe la Tierra, se mueve muy rápido y escapa porque la fuerza de la gravedad de la luna es la sexta parte de la Tierra. Entonces, por eso la luna no tiene atmósfera. No debería haber agua en forma de vapor, no hay atmósfera. Los astronautas no encontraron, vamos a decir, hielo de agua en la superficie, pero misiones robóticas que se enviaron después a los polos de la luna encontraron que en los polos norte y sobre todo en el sur de la luna hay hielo de agua. Y eso ha hecho que ahorita los norteamericanos, los chinos, al menos ellos, y tal vez otras naciones, se avienten seriamente a regresar a la luna para buscar minerales y agua. Entonces, sí, hay agua en el espacio, sí, en la luna hay agua, pero está congelada, porque en los polos, porque está suficientemente fría para que no se evapore y se pierda el espacio. Bueno, Ok, ¿de dónde llegó el agua a la luna y a la Tierra? Iniciaría con la pregunta y te diría, bueno, sí, pero la luna, Vamos a lo digamos, que sigue. que es un cuerpo, estelar, la Tierra también, en el Sí. espacio mismo. O sea, si tú y yo agarramos nuestro coche y nos vamos de aquí a la luna, no necesitamos parabrisa, ¿no? Ajá, no. Se nos va a mojar, No, no ¿no? se va a mojar. Porque no ¿Sí? hay agua en el... No hay agua no hay agua líquida en la luna, hay agua sólida. ¿Sí? Y No, pero eso además es, de hecho, en lo que rodea a ambos planetas. en lo que rodean ambos planetas, vamos a decir, formalmente en el espacio interplanetario e interestelar no hay muy poca materia. Se puede decir casi está casi vacío, casi no hay materia. Pero alrededor de nosotros o junto a nosotros, alrededor del Sol, más cerca del Sol, nos acompaña Venus a 50 millones de kilómetros y más lejos del Sol, a 50 millones de kilómetros, cuando estamos más cerca, nos acompaña Marte. Casualmente, por el tipo de estrella que es el Sol, emite suficiente calor para que el agua que está en la superficie de la Tierra esté líquida. ¿Sí? ¿Habrá agua en Marte? Es una respuesta que voy a contestar un poquito más adelante, pero ahorita les podríamos decir, a lo mejor hay. E incluso, midiendo la cantidad de calor que emite el Sol, podríamos decir que en la superficie de Marte debería haber agua líquida. Está en el límite extremo más lejano de lo que los astrobiólogos llaman la zona habitable. ¿Qué es la zona habitable? La zona alrededor de una estrella donde podría haber agua líquida. Porque no está tan caliente que se evapore, pero ni tan frío que se congele. Y por eso es que para que haya vida se requiere agua líquida. En esa zona de temperaturas podría cualquier astro, planeta, satélite, lo que fuera, podría estar habitado si se formara vida. En la zona más cercana al Sol está Venus y está en el límite más cercano al Sol de la zona habitable del sistema solar, porque está suficientemente caliente para que esté líquida, pero no tanto para que se evapore. Sin embargo, no nos contesta la pregunta. Me voy a enfocar un poco en Venus. En Venus, de hecho, el primero que lo observó por telescopio fue Galileo en 1610 y lo que vio fue nubes, precisamente. Y lo primero que pensó fue agua, vapor de agua. Por muchos siglos, de hecho desde entonces y hasta apenas la segunda mitad del siglo pasado, la década de 1960, y a raíz de los vuelos espaciales, todos los astrónomos se habían tenido que limitar a ver a Venus por telescopio y todos veían lo mismo, nubes, y todos sospecharon que había o pensaron que eran nubes de agua, de vapor de agua, tanto que pensaron que la superficie de Venus sería un pantano. Si había pantanos, quizás había hasta dinosaurios. ¿Sí? Finalmente, en el 61, los Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a enviar naves a Venus y lo que encontraron es que sí está caliente, efectivamente por estar más cerca del Sol tal vez, pero las nubes no son de vapor de agua, son de dióxido de carbono y azufre, dióxido de azufre, por ejemplo. Y como el dióxido de carbono atrapa más el calor que el vapor de agua, lo que encontraron fue que
y eso lo midieron después con naves robóticas que lanzaron a la superficie de Marte los soviéticos. Son los únicos que han logrado enviar robots funcionales a la superficie de Venus, la Unión Soviética. Midieron la temperatura y es de 460 grados Celsius. No puede haber agua. No hay agua y hay trazas de agua mezcladas con el vapor con el dióxido de carbono y con el dióxido de azufre en la atmósfera de Venus, y la poca agua que hay reacciona con ellos, forma ácido carbónico y ácido sulfúrico. O sea, no hay agua. El agua sola, vamos a decir, es muy escasa. ¿Sí? Pero entonces, tú que eres un físico químico, entonces nos puedes decir, sí nos podemos ir a Venus y podemos hacer reacciones para, a partir de esa atmósfera espantosa, podríamos sacar el agua. empezar a generar agua. Podríamos ¿Sí? generar agua, ahí está la composición de la atmósfera de Venus, pero de los compuestos como el ácido sulfúrico y el ácido carbónico, podríamos sacar agua, y tanto que esto lo ha planteado la NASA. Podríamos vivir en las nubes, flotando, ¿sí? En ciudades aéreas, como dirigibles. Marte, el que está del otro lado. Desde que se observó por telescopio, sobre todo en el siglo XIX, Galileo, su telescopio realmente no era tan bueno y no pudo ver bien Marte. Y tuvimos que esperar realmente hasta el siglo XIX para ver mejores imágenes de Marte. Para nada eran como esta, pero sí alcanzaron a ver lo que se identificaron como casquetes polares, casquetes blancos en el norte y en el sur de Marte. Y lo que pensaron los astrónomos fue agua, como en la Tierra, como en los polos norte y sur de la Tierra, es hielo de agua. Pues sí. Sin embargo, cuando hicieron estudios espectroscópicos con los telescopios, se vio que era más importante la huella del dióxido de carbono que la del agua. Todos conocemos el hielo seco, que es el que usan en los carritos de paletas. ¿Sí? Y si lo podemos ver, se ve blanco también. Cuando es mucho, se ve tan blanco como si fuera hielo de agua. Bueno, las misiones planetarias que se enviaron desde entonces a Marte han confirmado que los casquetes polares de Marte están formados principalmente por hielo de dióxido de carbono, por hielo seco, no hielo mojado. Sin embargo, otras misiones que se han enviado desde principios de este siglo han confirmado la presencia de agua congelada debajo de la superficie. Hay que rascarle para encontrar agua congelada en la superficie de Marte. Ahora, otras imágenes han podido mostrar, bueno, esto es la composición de la atmósfera de Marte. Es curioso que por composición química y porcentajes de esos compuestos se parece mucho a la de Venus, 96% de dióxido de carbono como la de Venus. Pero la atmósfera de Venus es 100 veces más densa que la de la Tierra. Es como estar a 90 kilómetros a 900 metros bajo el mar, a 90 atmósferas de presión, ¿sí? Y en cambio en Marte, la atmósfera es el 1% de la atmósfera de la Tierra. Sí, hay mucho dióxido de carbono, pues muy poquito. Por eso está tan poco densa la atmósfera de Marte. Sin embargo, y es lo que han encontrado déjame ver, los 3 robots rodantes ya científicos que lanzaron los Estados Unidos desde 2003 a Marte, el Spirit y el Opportunity, que ya no funcionan, el Curiosity, que lanzaron hace 8 años y sigue funcionando, tomó esta fotografía. Dime tú qué ves, capas, ¿no? Como cuando vamos a Acapulco en la carretera vemos las capas en las montañas. Sí. O vamos a Cañón del Sumidero o a Cañón del Colorado. ¿Y ellos cómo se formaron? Igual que esto, por agua corriente. Solo que estos yacimientos tienen alrededor de 3,000 millones de años. Entonces, después de que se formó Marte, igual que la Tierra, hace 4,500 millones de años, al menos por los primeros 1,000 millones de años de la existencia de Marte, debió haber agua líquida. Entonces, sí, había agua líquida en Marte, y eso comprueba, como en la Tierra, que cuando se formó el sistema solar hace 5,000 millones de años, había agua en la nube planetaria de la cual se formó el sistema solar. Ahora, ¿cómo estaba distribuida el agua? ¿Cómo estaba distribuida el agua en la nube hace 5,000 millones de años?
Esa es una pregunta que se está haciendo todavía y hay alguna evidencia que sugiere que parte del agua estaba, ya sabes qué pasa luego cuando está uno en asuntos de este tipo. Bien, cuando se enviaron naves al cinturón de asteroides, en el cual está un planeta enano, Ceres, se descubrió primero como un asteroide, luego se supuso que era un planeta, luego dijeron no, son muchos asteroides, actualmente está clasificado como Plutón, como planeta enano, pero interior, porque está acompañado del cinturón de asteroides. Ceres es suficientemente grande para tener forma esférica y esa mancha blanca que se ve al centro está formada principalmente por carbonatos, como carbonato de sodio, y eso se forma cuando hay agua. Entonces, había suficiente agua en la parte interior de la nube de la cual se formó el sistema solar. Muy bien, Raúl. Vamos a hacer vamos más rápido y nos alejamos del sistema solar, ¿te parece? Sí. Mira. Estamos escuchando a Raúl Alba, profesor de la UAM Iztapalapa. Estamos llegando a la mitad de la transmisión, Raúl, y ya tenemos una pregunta. Ok. ¿Quieres responderla de una vez? ¿De una vez? La pregunta es de Sergio Trápaga y nos dice, ¿desde cuándo la humanidad supo que las nubes contenían agua y cómo lo descubrió? Y antes que me contestes eso, quiero decirle a la audiencia que este es el momento de hacer sus preguntas y comentarios, porque ya nos ha pasado que llegamos al final de la transmisión y entonces empiezan a caer todas las preguntas y ya no se pueden hacer al aire. Entonces, este es el momento, anímense, ahí están nuestras compañeras recibiendo las preguntas y comentarios. Entonces, Raúl Alba, ¿quieres contestarle a Sergio Trápaga? Sí, mira, es interesante la pregunta porque también sería, la pregunta equivalente sería ¿quién descubrió Marte? ¿Quién descubrió Venus? ¿Quién descubrió Júpiter? Como estrellas, no sabemos. ¿Quién descubrió que las nubes eran de agua? No sabemos, pero podemos suponer que ya los primeros humanos que habitaron la Tierra y que tuvieron conciencia, quizás ni siquiera el Homo sapiens, nosotros como especie, sino los primeros humanos de los cuales tenemos evidencia que tuvieron una inteligencia casi como la nuestra, si no es que igual, los Neandertal y otras, tenían la inteligencia para desarrollar herramientas como las que hemos visto. E incluso, ya en cuanto a los Neandertal, los hallazgos paleontológicos que hemos encontrado de sus sepulturas nos permiten concluir que efectivamente tenían una capacidad de abstracción tan grande como la que tenemos actualmente los Homo sapiens. Entonces, muy probablemente alguno de nuestros ancestros primos fueron capaces de darse cuenta a través de la observación de la lluvia, de la formación de nubes previas a la lluvia. Quizá recordemos que el Neandertal fue muy exitoso durante la última edad de hielo, ¿sí? Cómo a partir de las nubes se formaba no solamente la lluvia, sino también la nieve, y cómo la nieve y el hielo se derretían y formaban agua. Ellos deben haber sido los que descubrieron el diagrama de fases que les mostré hace un momento, ¿sí? Entonces, fue alguno de nuestros ancestros anónimos quien debe haber descubierto estas propiedades del agua, que está en las nubes, está en los mares, está en el hielo, así como fueron ellos los que descubrieron el movimiento de estas estrellas errantes o planetas, 5 que se ven a simple vista. El penúltimo y último son precisamente Júpiter y Saturno. Los otros planetas fueron descubiertos con telescopio posteriormente. Y así como se descubrieron esos otros planetas, Urano y Neptuno, con telescopio, también los satélites de Júpiter, los más grandes, los descubrió Galileo con el mismo telescopio con el que observó a Venus y vio nubes. Bueno, mientras que en Venus no descubrió nada notable, en Júpiter descubrió 4 estrellitas que se movían alrededor de Júpiter. Esa fue su conclusión. 4 satélites que luego otro astrónomo, Simón Marius, de Teutón, de la zona de lo que ahora es Alemania, fue el que los bautizó como
De arriba para abajo en la imagen, Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Bueno, los interesantes en cuanto al agua son los últimos tres, porque los vimos como estrellitas en los telescopios hasta que las naves Voyager llegaron a finales de la década del 70 y principios del 80, llegaron a estudiar Júpiter, a tomar fotografías de estos tres satélites, de hecho de los cuatro, y en estos tres encontraron que su superficie es de agua helada. Este es Europa. Y su superficie se parece al océano Ártico. Tiene el mismo tipo de grietas que se observan en el océano Ártico. Algo similar sucedió con Ganímedes y con Calisto. Hoy en día están clasificados como satélites helados. Y más recientemente el Hubble observó, es un montaje hecho por la NASA de una fotografía de buena resolución de Europa, y la región donde el Hubble, con baja resolución, por eso está cuadriculado, detectó que debajo de la superficie helada de Europa parecía estar saliendo algún material. El estudio demostró que era agua. Entonces sí, Europa se parece al océano Ártico, debajo de ella hay agua. Si nos vamos a Saturno, esta es una imagen de la última misión que estudió Saturno, la misión Cassini-Huygens, y la nave Cassini, que estuvo estudiando a Saturno durante 15 años, ya terminó la misión. La nave la estrellaron en Saturno. Bueno, se fundió en las nubes de Saturno, porque Saturno, igual que Júpiter, es un planeta gaseoso, no son sólidos. Pudo tomar durante 15 años fotografías y hacer estudios de los satélites de Saturno. Este es Dione, pero lo más interesante fue lo que encontró en Enceladus. Se parece a los tres satélites helados de Júpiter. Su corteza es helada, formada principalmente por hielo de agua. Y no solo eso, en este caso Cassini encontró lo que Hubble observó desde la Tierra, desde órbita terrestre, en Europa. Ahí la nave que orbitaba Saturno, Cassini, pudo observar géiseres eyectando agua a través de las grietas en la corteza de Saturno. Entonces, el agua ha sido bastante abundante en el sistema solar desde su formación, y de hecho los hallazgos sugieren que es más abundante el agua en los tres satélites de Júpiter y en Enceladus de Saturno que en la Tierra misma. Bien. Muy bien, Raúl. Vamos a dar pie a otra pregunta de nuestra Excelente audiencia, por favor. Luis Fernando Sánchez dice, buenas noches. ¿Cuál es el interés por saber si existe agua en otros objetos astronómicos y o qué beneficios tendría para la humanidad conocer esta información? Bueno, algo que es muy práctico para efectos de la exploración espacial, la cual sería básicamente, si somos estrictos, sería de interés cultural y científico, porque pensar que al menos hasta el momento la humanidad emigre a otros lugares en el espacio, aunque es deseable, es impráctico. Pero estudiar cómo son los otros astros del sistema solar nos ayuda a entender mejor cómo es la Tierra misma, cómo incluso manejar y conservar mejor los recursos naturales que tenemos en la Tierra, como el agua misma. Ese es un objetivo práctico de por qué estudiar el agua en el espacio. Por otro lado, pensando en que más allá de la emigración de la humanidad como especie, la exploración misma del espacio requerirá que en un momento dado no solamente enviemos naves robóticas, sino naves tripuladas. El principal limitante es la disponibilidad de las materias con las cuales, por ejemplo, recargar el combustible. No hay estaciones de combustible entre los planetas, y entonces tendremos que ir a buscar el combustible, y los principales combustibles que se usan en la tecnología espacial, y además los más eficientes hasta el momento, son el hidrógeno como combustible y el oxígeno como comburente. ¿Y esos de dónde los sacas? Por electrólisis del agua. Entonces, ese es el principal interés práctico para lo que es la exploración espacial, de ubicar dónde estarían las estaciones de gasolina, vamos a decir, en el espacio para las futuras misiones espaciales. De hecho, la misión que llegó el día de ayer, Perseverance, a Marte, enviada por la NASA,
uno de sus objetivos prácticos ya experimentales es ese, tratar de identificar qué tan profunda está el agua debajo del suelo marciano para que pudiera ser práctico, por ejemplo, que cuando lleguen las primeras exploradores, más que colonos, exploradores a Marte, puedan ellos mismos obtener la materia prima con la cual producir los combustibles con los cuales regresar a la Tierra, por ejemplo. Es uno de los intereses. Y pensando en ir más allá, ya mostramos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tendrían situaciones similares. Parece que al menos Miranda, como satélite de Neptuno, podía tener propiedades similares a las que vimos en Enceladus y en Europa. Pero no solamente eso, sino que nuestro antiguo amigo y explaneta Plutón, recordemos que en el 2001 fue desclasificado por la Unión Astronómica Internacional como planeta y reclasificado como planeta enano, exterior, a diferencia de Ceres, que vimos hace rato. Plutón resultó mucho más interesante de lo que se pensaba en la misión New Horizons, que pasó y lo estudió a profundidad durante pocos minutos en 2014-2015. Esta es una fotografía tomada por New Horizons que muestra que su superficie también está helada. De hecho, esa superficie que tiene forma como de corazón y está bastante lisa, se estima con base en los estudios espectroscópicos que debe estar formada principalmente por hielo de agua. Y debajo de ese hielo de agua debería haber agua líquida. Además, encontramos más agua en lo que son los cometas que se encuentran como a medio año luz de distancia en la nube de Oort. Y pensando en más a futuro, en viajes más allá del sistema solar, en viajes realmente interestelares, pues podríamos ir enfocándonos en la búsqueda de agua en los cometas que abundan en la nube de Oort. Y de eso depende, en el caso de cada estrella, dónde se encuentra el agua y dónde será líquida, como repito, de lo que ya mencioné hace un momento, de lo que sería la zona habitable, pero depende de cada estrella. En estrellas más calientes, la zona habitable estaría más lejana, es la zona verde que se observa aquí en estas figuras, y en estrellas más pequeñas o más frías estaría más cerca de la estrella. Esto también es de interés para los biólogos y astrónomos o astrobiólogos, que son los que estudian la posibilidad de vida en el universo, que depende del agua. Muy bien, Raúl. Tenemos una pregunta de Boris Grasborg, que nos dice, el reciente aterrizaje del equipo que envió la NASA a Marte nos va a abrir algunos horizontes acerca de la historia de ese planeta. Sí, las misiones anteriores, robóticas en particular, desde las Viking en 1976 hasta las de los robots rodantes ya de este siglo, tuvieron como uno de sus objetivos principales el estudio de la composición química del suelo marciano. De hecho, las Viking mostraron que es aparente la escasez de materiales basados en carbono. Los materiales más abundantes son principalmente diferentes compuestos de hierro, diferentes variantes de óxidos de hierro, por eso la superficie de Marte es roja. Pero eso fue en las dos misiones Viking de 1976-77. A diferencia de ellas, las misiones robóticas de Spirit, Curiosity y Opportunity fueron robots de exploradores geológicos que lo que fueron buscando fue otros compuestos químicos y otros compuestos que pudieran haberse formado a partir de la presencia de agua por las evidencias de misiones orbitales que habían mostrado la presencia de cañones y otros lechos en la superficie de Marte que evidenciaban que efectivamente debería haber habido agua líquida en el pasado. Y eso debe haber dado lugar a reacciones químicas que hayan formado compuestos, como ya lo mencioné, como los carbonatos. Así, la misión Curiosity, la de 2012, y que sigue operativa hasta el día de hoy, ha encontrado una gran variedad de compuestos que deben su formación a la presencia de agua. Y es por eso que Perseverance, que es el que aterrizó ayer, ya va buscando, o además de otros compuestos que requieran de agua, va buscando compuestos que pudieran ser de interés biológico,
compuestos más basados en carbono que solamente en hierro. Y podemos considerar que a diferencia de los robots anteriores que eran geólogos, este realmente es un robot astrobiólogo. Y otra diferencia es que algunas de estas muestras las va a guardar en algunos recipientes herméticos cilíndricos que tienen planificado ya en la NASA, esperan poder enviar en próximos años, no dentro de mucho, dentro de la próxima década o antes de que concluya la próxima década, otra misión robótica que pudiera recoger esos cilindros y regresarlos a la Tierra para poder estudiar esos materiales aquí mismo. Muy bien, estamos escuchando a Raúl Alba. Ya nos acercamos al final de esta emisión que ha versado acerca de el agua, el espacio, la historia de nuestro planeta y nuestros vecinos que nos rodean. Yo quisiera, Raúl, pedirte que termináramos, dado que esto es una lección muy, muy interesante y profunda de, de cómo estamos ubicados en el espacio y cuáles las posibilidades del agua. Dinos una última reflexión, por favor, acerca del agua en el planeta Tierra. ¿Se va a acabar? ¿Se va a esfumar? ¿Se va a desaparecer? ¿Será la misma que siempre ha sido desde hace miles de siglos? Dinos algo acerca de esto, por favor. Mira, lo que nos ha mostrado la exploración espacial es que el agua en cada cuerpo astronómico, una vez formado, es prácticamente constante. ¿Sí? Aunque pudieran entrar cometazos de repente y meteoritazos a la Tierra, es nimia la cantidad de agua que podrían estar aportando. Y entonces, sabiendo que el agua es fundamental para la existencia de vida y el sostenimiento de la vida en la Tierra, y que además es muy reactiva, ¿sí? Debemos ser más conscientes de su uso y cuidarla. Porque si bien 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta están cubiertas por agua líquida, la mayor parte de esa agua líquida no es potable, no es para uso directo en humanos. Para poder usarla en un momento dado necesitamos procesarla, necesitamos hacerle cambios químicos y físicos para que pudiera ser de uso para nosotros, por ejemplo, para beber, para cocinar, para la higiene, por ejemplo, ahorita que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente. Y la hemos usado de manera muy inconsciente, muy irracional, quizá porque como no teníamos esa imagen que nos ha brindado la exploración espacial, esa intención de ir a la Luna, y fuimos a la Luna y lo que descubrimos fue la Tierra finita, realmente sin que sea práctico ir o emigrar o escapar de este planeta si lo arruinamos. Esa agua es limitada y el agua de uso para los humanos está aún más limitada. Debemos ser más cuidadosos y debemos mejorar los procesos en los cuales podemos recuperar el agua que ya hemos usado. Ese es el principal llamamiento y la principal lección que nos ha dado la exploración espacial. Que debemos ser más conscientes del uso del agua que tenemos limitada, porque la mayor parte de ella estaba aquí cuando se formó la primera parte de la Tierra. Otra parte llegó a través de un gran bombardeo por asteroides y meteoritos en la última parte de la formación del sistema solar. Pero esa es constante, no va a haber más. La que está en el espacio nos servirá para aquellos que en el futuro se conviertan en los exploradores y más adelante quizá en los colonizadores del espacio. Y eso tendrá que hacerlo la humanidad en el futuro, porque producto de la evolución estelar, aunque no es para mañana, es para dentro de otros 5,000 millones de años aproximadamente, por sus reacciones nucleares el Sol se expandirá, aumentará su emisión de calor y su cercanía a la Tierra, porque se va a hacer tan grande como su radio será del orden de 150 millones de kilómetros o más, y esa es la distancia que nos separa del Sol. Entonces, antes de eso, el agua se va a evaporar y el planeta será inhabitable. Pero ahorita tenemos que ser conscientes de ello.
Muy bien. El mensaje es, después de darnos esta vuelta por el espacio, el mensaje es, Regresar a la Tierra. nos dimos una vuelta por el espacio para ver, como tú dices, nos salimos al espacio para conocer mejor la Tierra, ¿no? Y entonces apreciar con mucho mejor lo que es el agua para nuestra vida y nuestra existencia en este planeta. Yo creo que ha sido una plática estupenda. Yo creo que nos has dado muchas luces a todos los que somos unos ignorantes de este tema del espacio y el agua. Pero antes de cerrar la emisión, Raúl Alba, yo te pediría que quedaras, que me acompañaras, porque nuestras compañeras tienen un video que estamos promocionando acerca de un concurso ligado al nacimiento de las actividades del Gota de Agua. Lucy, Adelante. Lilia, ¿tenemos listo el video? La Universidad Autónoma Metropolitana y el Museo Gota de Agua te invitan a participar en el primer premio anual Humberto Orozco. El tema de este año, Detengamos la contaminación, ciudadanos en movimiento. Queremos que nos platiques en un video o en un cuento qué acciones realizas en tu casa, hogar o trabajo para reducir la contaminación del agua y cuidarla. La convocatoria está abierta para todas las ciudadanas y ciudadanos de México mayores de 18 años. Tienes hasta el 26 de febrero para participar. Consulta las bases y la convocatoria completa en la página de Facebook Museo Gota de Agua. Muy bien, ¿qué te parece, Raúl Alba? ¿Te entusiasma participar en este concurso? Excelente. Hay que invitar a todos los chicos y chicas a que participen activamente. Estamos en eso, estamos muy entusiasmados creyendo que va a haber una gran participación. Bueno, yo le preguntaría, para entrar en la recta final, a nuestras compañeras Lilia Naya, Lucy Miguel, si nos comparten algunos comentarios que todavía hayan llegado de la audiencia para el cierre de esta emisión. Lucy. Sí. Tenemos a Beatriz Ramírez González, que comenta que la carencia del agua en la infancia enseña a valorarla y cuidarla, y eso lo saben solo algunos habitantes de Iztapalapa. Lilia. Claro que sí, y Nana Luna dice, sí, definitivamente tenemos que hacer consciente nuestro consumo de agua y hacer reciclaje del agua en casa, aunque sea muy básico. Muy bien, creo que son dos comentarios muy pertinentes. Ya no tenemos más comentarios. ¿Uno más? Lucy. Sí, nos escribe Miguel Duarte Hernández y nos dice, ¿usted qué opina ante lo dicho por Stephen Hawking de que si existe vida en algún lugar del universo, pero que no le conviene a la humanidad tener contacto con vida extraterrestre, ¿por qué podría pasar lo que le pasó al continente americano cuando fue descubierto por los europeos? Esto atendiendo a la importancia del agua para que exista vida. A ver, un esfuerzo de concreción, Raúl, porque esa pregunta puede ser respondida en 2 tomos. ¿Qué nos respondes en unas cuantas frases? Creo que debemos ser más optimistas. Así como hubo esos viajes de exploración de conquista, también tuvimos la fortuna de observar en la misma época viajes de exploración para el conocimiento de sociedades. Y quizá lo que debemos hacer es promover más ese tipo de actividades, ese tipo de exploración y fomentarlo entre los jóvenes, entre los niños, que sean curiosos, que ambicionen el conocimiento. Eso, ahí sí hay que ser muy ambicioso. Lo demás, lo material va y viene y además los neutrones decaen también. Muy bien. Muy bien, Raúl, pues además de la estupenda plática, has dejado 2 mensajes clarísimos y muy importantes. Cuidemos el agua
no la contaminemos, reciclémosla, usémosla inteligentemente. Y este último, busquemos el conocimiento. Siempre busquemos el conocimiento. Raúl Alba, profesor de la UAM Iztapalapa, de Ciencias Biológicas y de la Salud. Como siempre, un placer y una experiencia muy estimulante escucharte. Gracias por comparecer en estos conversatorios de Tan Claro como el Agua del Museo Gota de Agua. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Muy bien, y gracias a mis compañeras Lili Anaya, Lucy Miguel, por su eficiencia y su compromiso en la transmisión de estos conversatorios. La invitación está hecha para este primer concurso. Esperamos que haya una participación muy, muy intensa de todos ustedes y los invitamos a que sigan participando en estos conversatorios. Les recordamos que todos los viernes a las 7 de la noche tenemos una cita en estas direcciones de Facebook y estamos abiertos a que nos sugieran temas relacionados con el agua, naturalmente, o personajes que puedan comparecer y que puedan platicar de los temas del agua. Por hoy damos por concluida esta emisión. Raúl Alba, un privilegio haberte tenido aquí. Lilia Anaya, Lucy Miguel, muchas gracias. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y los esperamos en la próxima emisión de Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches.